Hola, ¿qué tal, jóvenes? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con nuestra clase número 3, hoy 28 de mayo del 2025. La materia es Derecho Comparado. Espero hayan tenido un exitoso y agradable día. Bueno, vamos a iniciar apegándonos exactamente a lo que es nuestro temario para seguir dándole secuencia a nuestra clase. Vamos a ver ahora el número 2, la naturaleza y función del derecho comparado. Los subtemas que se agregan a esta clase es ciencia y método, exposición de derechos extranjeros, relaciones con el derecho internacional, comparación de derechos, técnica y metodología. Si bien es cierto, vamos a recordar qué es el derecho comparado. Cabe mencionar que sí es importante saber qué es el derecho comparado, porque nosotros como abogados, obviamente nuestra prioridad siempre debe de ser nuestro país, más sin embargo podemos tener algunos casos donde la necesidad del derecho y el conocimiento de esta disciplina pues nos lleve a dar un buen contexto jurídico como tal aplicado al caso concreto. El derecho comparado es una disciplina jurídica que estudia y analiza las similitudes y diferencias entre sistemas jurídicos diversos. Al decir que estudia una disciplina jurídica, vamos a decir que hay similitudes y hay diferencias. Claro está, todas las razas somos diferentes en el mundo completamente. Quizá algunas nos parecemos, otras absolutamente nada en cuestión de argumentos éticos, argumentos morales, argumentos económicos, culturales, no nos parecemos absolutamente nada. Más sin embargo, en el mismo contexto, debemos de llevar exactamente la ética y el respeto mutuo entre países. ¿Y esto quién nos da y quién nos lo exige y quién nos aplica la norma? Pues el derecho comparado. Por eso dice, estudia y analiza similitudes y diferencias entre sistemas jurídicos diversos. Por otro lado, permite identificar soluciones normativas eficaces, comprender la diversidad jurídica global y enriquecer el proceso de interpretación y elaboración del derecho interno. Aquí les hago la cita y la referencia como tal del autor. Bueno, dice que nos permite identificar soluciones normativas eficaces. Siempre lo más importante y la prioridad es darle solución exactamente al caso que se nos presenta. De alguna otra manera esta debe de ser eficaz de acuerdo al planteamiento o la diversidad jurídica que se nos presente. Vuelvo a mencionarlo, porque todos los países al fin y al cabo tenemos nuestras, aunque es parecida, pero tenemos nuestras propias leyes como tal. Y una vez que se dé estos casos, ¿qué vamos a hacer? Pues enriquecer el proceso de interpretación y elaboración del derecho interno como tal. Y hacer lo que pues aplicable a una norma, a un decreto, a un proceso, a un amparo, que es el caso de México. Cuando se aplica al caso, al final de cuentas, se termina en un amparo en revisión. Vamos a ver el tema ciencia y método como tal. Ya lo sabemos, referente a la ciencia es todo el razonamiento jurídico, todo el dogma jurídico lógico que debemos aplicar a las premisas que de alguna otra manera se nos están presentando. Y método, pues es todo el proceso, todo el análisis que conlleva y la argumentación jurídica para dar un eficaz resultado, como se menciona o como lo hemos venido mencionando. Nos dice que el derecho comparado se configura como una ciencia auxiliar del derecho positivo. ¿Qué quiere decir? Pues el derecho que está vigente, no el más actualizado como tal. Utiliza el método comparativo que implica etapas como selección de sistemas jurídicos, identificación de institutos comparables, análisis funcional y evaluación crítica.
Ujú. ¿Qué quiere decir todas estas etapas como tal? Bueno, exactamente, para llegar a ser ciencia debemos primero de pasar por una metodología. El derecho en estricto sentido jurídico, tenemos que pasar por esas etapas para llegar exactamente al final, que es la evaluación crítica, y lleguemos a darnos cuenta que las nuevas normas que se presentan al caso concreto de alguna u otra manera son funcionables para el individuo como tal. Estas etapas configuran como tal en su contexto ya una ciencia auxiliar del derecho. Ajá, por eso se dice que este derecho comparado, claro que es ciencia, porque al fin y al cabo la interpretación que le den de acuerdo a tu país, de acuerdo a tu cultura, no va a ser el caso único que permee el derecho, jamás. Al contrario, debemos de aportar nuestro método en cuanto a una lógica jurídica externa. ¿Para qué o con qué fin? Bueno, exactamente de hacer una comparación en tu estado y mi estado, entre tu país y mi país, entre tu nación y mi nación, para dar un buen resultado jurídico y no violentar ningún país en cuanto al derecho como tal. Aquí vamos a aportar algunos ejemplos muy relevantes para que entendamos exactamente cómo se viene estructurando lo que es la ciencia y el método en cuanto al derecho comparado. Bien, podemos decir que la comparación de sistemas de control constitucional está muy igualitario en México y Alemania. Si bien es cierto, chicos, lo que es la situación de nuestro materia del derecho penal, sí es muy parecida a lo que es el derecho penal de Alemania. De hecho, desde el 2011 que iniciaron todos estos cambios convencionales del derecho, el más acuerdo a nosotros o acorde a nosotros es exactamente el derecho en cuanto al control constitucional en Alemania. Si bien es cierto, la comparación que hay mucha similitud y podemos apegarnos a estas leyes para defender un caso concreto como tal de una audiencia en cuestión de delitos penales. Otra comparación muy importante, otra aplicación, es el estudio de los modelos de amparo y el habeas corpus en Iberoamérica. Bueno, el habeas corpus como tal es el principio que hoy lo llamamos principio por persona. El habeas corpus en aquellos tiempos de la época de la parte constitucional de Estados Unidos crea como tal las normas del habeas corpus y le da sentido y estructura al principio que conocemos en toda Iberoamérica, que es el principio pro persona. Este principio como tal es muy parecido, si hacemos la comparación entre México y lo que es todo Iberoamérica. ¿Qué quiere decir? Bueno, si las leyes mexicanas no aportan, si hay amparos que de alguna otra manera carecen de contenido, argumento jurídico, bueno, puede ser que una línea de un modelo de amparo de Colombia me ayude más al caso concreto que se presenta y de alguna otra manera este nuevo modelo que yo puedo tomar y retomar a través del principio de convencionalidad, pues me ayude a exponer el caso de acuerdo a los principios legales del derecho. ¿Esto entonces qué quiere decir? Bueno, sí es cierto, el habeas corpus, principio por persona, es muy parecido en todo lo que es Iberoamérica. ¿Nos aporta mucho? Claro que sí. ¿Nos ayuda mucho? Por supuesto que sí, en cuanto a lineamientos jurídicos. Otro punto importante sería el análisis comparativo de los derechos de las minorías en Canadá y en México. Vamos a precisarnos en lo que es el derecho laboral. Hay muchas estructuras apegadas a las normas jurídicas en lineamientos del trabajador en Canadá que se comportan muy afines con lo que es aquí nuestro sistema laboral. Ajá.
¿Cuál es la gran diferencia si vamos a hacer comparaciones? Porque es lo que debemos de entender. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre Canadá y México de acuerdo a esta aplicación de minorías? Bueno, simple y sencillamente la diferencia es que hay temporadas precisas de trabajo, que quiere decir que te realizan un contrato por tiempo determinado y tan te tienes que ir a tu país o regresarte a tu país, que en este sería el país de origen, México. Una similitud, pero a la vez que tiene mucha gran diferencia, pues es que obviamente ya ganamos en dólares y es una retribución extremadamente alta a comparación del sueldo que nos dan aquí, pero también se retribuye, como tal se retribuye. Entonces, para poder decir que nosotros nos parecemos a los derechos de las minorías en Canadá, sí es cierto, hay mucha protección a lo que es la fuente laboral, en la argumentación de las premisas del derecho laboral, Canadá y México. Otro punto importante sería la evaluación de los modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Bueno, hay países que somos en cuestión penal muy similitudes, con similitud. Hay otros países que no tenemos gran similitud en cuestión de la responsabilidad penal. Esto quiere decir, por ejemplo, podemos tener el mismo delito, robo aquí, robo en Dinamarca, ¿ok? Pero las cuestiones en cuanto a la responsabilidad como tal se evalúan de diferente manera. Allá a lo mejor la compurgan otra pena llamada responsabilidad penal, y aquí se compurga de acuerdo a un sistema jurídico pues un delito como tal, ¿no? Y puede ser grave en cuestión de la forma, doloso o culposo como tal. Pero entre ambos países o entre estos países se puede calcular exactamente la evaluación de responsabilidad para saber qué sanción jurídica tiene que aportar tu conducta como tal. Bien, algo muy importante que debemos de conocer aquí. El derecho comparado, jóvenes, no hay derecho comparado si no estudias amparo. Hoy por hoy se ha evaluado, se ha manejado principalmente cuestiones del derecho de amparo, ya que si bien es cierto el amparo, jóvenes, determina exactamente mi caso que yo voy a llevar ese proceso como tal. ¿Esto qué quiere decir? Que si no hay un amparo que me exponga el caso, si no hay un amparo que me ayude a mi caso, al fin y al cabo estás en el limbo. Tenemos que conocer mucho de amparo, sí, por lo menos meternos cada que podamos a la página de la Suprema Corte de Justicia de Nación. Por otro lado, jóvenes, tenemos aquí ejemplos para que ustedes se vayan dando cuenta la importancia exactamente de los amparos. Bueno, un ejemplo, ¿cómo yo puedo buscar amparos cuando estoy en un caso de entre países que determina el derecho comparado? Bueno, vamos a ver diálogo entre tribunales. Tú debes de buscar amparos o tesis de contradicción de diálogos entre tribunales. ¿Por qué? Porque desconocemos, obviamente, si nos lleva mucho tiempo estudiar derecho, si nos lleva mucho tiempo especializarnos en amparo, si nos lleva mucho tiempo hacer una carrera en derecho, pues ¿cómo voy a saber el derecho de otro país? ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer Singapur, que su cultura igual es muy diferente. Más sin embargo necesitamos saber esos orígenes para darle seguimiento al caso que nos aplica. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué van a aprender a hacer? Bueno,
métanse a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y busquen así como tal, contradicción de tesis, diálogos entre tribunales. Ajá. Y te va a aparecer, vamos a suponer que tú si en específico le pones contradicción de tesis, diálogo entre tribunales España versus México o México versus España, te van a aparecer. ¿Ok? Si vamos a suponer que tú estás en un caso con Portugal, pones lo mismo y aplicas el país. En Inglaterra aplicas el país, en Francia aplicas el país, en Roma aplicas el país. Recordemos algo muy importante y no debemos dejar de lado y no perder de vista, que toda la cuestión del derecho como tal y esas premisas solo se van a aportar si ese país, como tal, está apegado a la influencia del derecho y está entre las firmas de lo que es el surgimiento del derecho comparado en el mundo. Si un país no, definitivamente no, pertenece, ¿qué es lo que pasa? Pues es muchísimo más difícil llevar a cabo un proceso jurídico que aborde esas finalidades. ¿Por qué? Porque no hay la consigna para saber cómo voy a dialogar y defender de alguna otra manera al caso que se me presenta, porque desconozco completamente tu forma jurídica. Así, desconozco completamente. Diremos que pues es fácil, porque pues si aquí podemos decir que esto es un delito, allá también o algo. Sí, en ese aspecto sí, más sin embargo la forma de aplicar el derecho en cuanto al proceso es completamente diferente. Otro importante búsqueda de alguna recomendación jurídica que prospere en tu caso concreto es la acción de inconstitucionalidad. ¿Ok? Tú vas a buscar en amparos en cuestión del bloque de constitucionalidad. Y este es muy interesante. Ejemplo, cuando está y sigue pasando lo de Donald Trump, que de alguna otra manera ha hecho todos estos cambios políticos, culturales, económicos. Vamos en caso concreto al ejemplo de los migrantes, ¿ok? Esa es una acción de inconstitucionalidad. ¿Por qué? ¿Quién da una acción de inconstitucionalidad? Pues altos funcionarios del gobierno. Aquí tenemos el ejemplo claro, ¿ok? Que viene siendo ¿quién? Pues este señor, ¿verdad? Donald Trump. Entonces, para que tú en algún caso que se lleve de un migrante, ¿cómo lo voy a aportar? ¿Qué voy a pedir? ¿Qué caso concreto tiene que ir evaluado a mis premisas argumentativas para que yo exponga el caso? Bueno, vuelvo a la misma. Nos metemos a la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y voy a buscar acción de inconstitucional, manejo el tema en concreto y ponemos bloque de constitucionalidad. ¿Qué quiere decir? No porque seas alto funcionario y manejes algo que me está violando, y me estés deportando, no quiere decir que en mi país no haya un amparo que me proteja. Y se les llama bloque de constitucionalidad el caso que tú tienes que aportar para poder defender a un migrante. Estamos hablando exactamente mexicano versus Estados Unidos. Otro sería igual el control de convencionalidad o principio de convencionalidad. ¿Ok? Amparo, jóvenes, ahí les va un tip muy importantísimo. Hasta pueden hacerlo en todas las aportaciones que lleven en sus demandas aquí en México. ¿Por qué? Porque el control de convencionalidad de alguna otra manera me permite manejar y moldear cualquier amparo que yo no haya puesto, pero cualquier amparo que me acoja, ya sea en tu país o en mi país. Por eso es tan importante poner como tal y buscar, se los encargo mucho, amparos en cuanto a control de convencionalidad,
para que ustedes se den cuenta, la importancia y la relevancia que tiene todos estos amparos de el principio de convencionalidad. Aplíquenlo, jóvenes, practiquen mucho este principio y van a poder ustedes manejar las leyes favorables, aún estando ustedes en Alemania, en Francia, el mismo México, de acuerdo al caso que se te presente, y obviamente en la rama del derecho comparado. Mencionando esto, tú te apegas a cualquier ley que sea favorable a tus intereses. Otra tesis, estas se llaman tesis, búsquenla como tesis, sobre uso de precedentes internacionales, ¿ok? Vamos a entrar en dos aspectos, positivo o negativo. ¿En qué sentido? Bueno, hay precedentes internacionales que ayudan. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a otro ejemplo igual. Vamos a suponer que metes un amparo en contra de la inconstitucionalidad de Donald Trump por los migrantes, ¿ok? Tú vas a manejar exactamente la tesis mexicana de precedentes internacionales a favor del mexicano versus Estados Unidos. ¿Con qué finalidad? De que hoy llegas tú al poder, Donald Trump, y no nada más porque eres el alto funcionario de ese país, hoy por hoy me vayas a estar manejando y violando los precedentes que hubo a lo mejor con Obama, y que esos precedentes me ayudan completamente a mí. ¿Para qué? Para que de alguna otra manera no me deportes, porque yo llevo aquí más de 15 años, ¿estamos de acuerdo? O yo llevo aquí 5 años y tengo un modus vivendi digno como tal. Bueno, pues esa sería una cuestión para realizar, que es al final de cuentas un punto que a lo mejor no es muy moldeable y no muy manejable, chicos, y sí un tanto triste como tal, pues que obviamente estas personas, antes de poder decir tengo derecho a defenderme, ya los están deportando, ¿no? Desgraciadamente. Pero no importa, porque puedes hacer tu demanda como tal desde nuestro país para que se explique y se dé a conocer el derecho que se te violó allá en Estados Unidos como tal. Si se van dando cuenta, todo esto es muy interesante, pero para saber derecho comparado, primero debemos de saber y aplicar los amparos. No puedo, pero jamás puedo poner o exponer un amparo que nada que ver con el caso. Por eso es importante que ustedes le echen ojito a todos los que hay en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de acuerdo al caso. ¿Ok? Por favor. Bueno, el tema que sigue es exposición de derechos extranjeros. Nos dice que la exposición de derechos extranjeros implica la sistematización, descripción y análisis de las normas vigentes en otros países para conocer su funcionamiento e influencias. Esta fase es fundamental para evitar anacronismos, errores de traducción conceptual y comparaciones superficiales. ¿Ok? Si bien es cierto, es importantísimo este punto, jóvenes. ¿Por qué? Bueno, si yo voy a otro país, al final de cuentas yo en ese otro país voy a ser extranjero, ¿ok? ¿Por qué? Pues obviamente no hablo tu lengua, no soy nacido ahí, muchos contextos como tal, como persona. Más sin embargo, de alguna otra manera, ¿cuál va a ser el punto de que a mí se me respeten completamente todos mis derechos como extranjero en otro país? Bueno, como nos dice claramente aquí el caso, debe de haber una descripción y análisis vigente, ¿ok? ¿Por qué vigente? Porque te apegas a dos puntos muy importantes. El principio pro persona es aplicable en todos los países del mundo, ¿estamos de acuerdo? Más sin embargo, vuelvo a recordar, si ese país no está entre las normas o lineamientos jurídicos, pues ese principio pro persona ni existe, ¿estamos de acuerdo? Y es delicado, es muy delicado. Por ejemplo, vamos a ver ahorita Ucrania, esos países que aún siguen lamentablemente en esa guerra de potencias como tal. Bueno, ahí exactamente podemos decir ¿por qué no ayudan? ¿Por qué no
ayudan, ¿por qué no se cambia otra cuestión, alineamiento jurídico u otra aportación? Bueno, porque como tal, las mismas potencias no permiten que este país o esos países entren a este sistema. ¿Por qué? Porque ya lo veníamos platicando, hay precedentes históricos que este país es mío y lo voy a pelear, ¿ok? Al grado de que no me interesa la gente, por eso las matan, por eso tienen que emigrar, no les interesa. El punto del caso concreto de estas situaciones es que me interesa el territorio como tal, y si no sacas a esa gente de ahí, voy a hacer actos siniestros como los que han hecho en Ucrania, y acaban o exterminan a una patria como tal, jóvenes. ¿Pero por qué pasa esto? Pues porque no están determinados en cuanto a una legitimidad jurídica. Por tal motivo, pues por eso los países no se pueden meter, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué pasa esto, maestra? Entonces, ¿dónde está el derecho? Todos somos seres humanos. ¿Por qué no se habla del derecho comparado? ¿Ok? Recordemos, jóvenes, si no hay legitimidad, no existe. Una, dos, si si hay precedentes históricos que ese país era mío y tú por una situación dolosa te apoderaste de él, en cualquier momento va a pasar lo que está pasando. Voy a sacar a las personas y voy a exigir ese país porque es mío, me lo debe. Obviamente debemos evitar los anacronismos, errores de traducción conceptual y las comparaciones superficiales. Vamos a ver ejemplos. Tenemos ejemplos buenísimos para que ustedes sepan y busquemos en la página de la Suprema Corte. Aquí tenemos que buscar acciones de inconstitucionalidad. Vamos a suponer ejemplos como tales. El primero es salud reproductiva. Supongamos que tú estás en otro país donde tú quieras ser madre, ¿no? De alguna otra manera. Pero ahí no te permiten como tal ser tener ese derecho digno de la persona, ¿no? Ser madre. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, a través del derecho comparado, nosotros buscamos el amparo de la salud reproductiva para fundamentar y motivar claramente la acción y realizar un buen proceso adecuado que se te pueda defender como tal en cuanto a ese caso concreto. Otro importantísimo es el amparo directo en revisión, datos personales. Igual lo sabemos, esta cuestión es muy importante, proteger todos nuestros datos. ¿Por qué? Porque es una de las normas legales que están a nivel mundial desde el principio pro persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como tal ejemplo, yo puedo buscar amparos donde se te protejan tus datos personales. Otra busquemos como contradicción de tesis va a ser el uso del derecho extranjero, ¿ok? ¿Qué quiere decir igual es muy, muy interesante, y búsquenlo, jóvenes, en la Suprema Corte, en la página. Uso de derechos extranjeros. ¿Qué quiere decir? Bueno, yo no me sé la ley como tal, mas sin embargo exijo a través de este amparo, esta contradicción de tesis, que tú me ayudes de alguna otra manera, de acuerdo al derecho o principio de convencionalidad y principio pro persona, a saber cuáles son mis derechos, porque yo no lo sé. Yo vine a tu país, pero no lo sé. Entonces, estos amparos de aquí en México, estas contradicciones de tesis aquí en México, son aplicables si nosotros vamos a otro país en calidad de extranjeros. Otro importante, tenemos una tesis, uso de normas supranacionales como orientación. Igual, vuelvo a la misma, es muy parecida a la anterior. Uso de normas, ¿ok? Bueno,
yo voy a exigir, de acuerdo a mi principio pro persona y convencionalidad, de que me orienten para que yo de alguna otra manera, sea protegido como extranjero en otro país y no se me violenten mis derechos como tal. Otro ejemplo muy interesante, amparo en revisión, reconocimiento de decisiones extranjeras. Bueno, en un caso concreto, de alguna otra manera, ahí me pueden ayudar, ¿no? Yo busco y protejo en esa cuestión a las personas y voy a pedir que se le reconozcan sus decisiones y que se tomen en cuenta sus decisiones como extranjeros. Les dejé exactamente en esta página, les dejo una liga, es importantísimo que la vean, porque te explica muy bien, jóvenes, muy muy bien, todo lo que hemos venido viendo. Y es igual muy corto y se van a dar cuenta exactamente de de todo lo que lleva como tal, en concreto, lo que es el derecho comparado y lo que hemos venido viendo. Les dejo esa liga para que tengan una cobertura más amplia de lo que estamos viendo y analizando. Bien, entre otro tema tenemos relaciones con el derecho internacional. Aquí vamos a ver su definición. Dice que el derecho comparado y el derecho internacional se retroalimentan. El primero aporta herramientas para armonizar legislaciones nacionales con tratados internacionales. El segundo influye en la homogeneización y recepción de principios comúnmente aceptados. Vean qué interesante. Relaciones con el derecho internacional. Claro está. Ojo, no es lo mismo, y que nos quede muy muy bien claro, no es lo mismo derecho comparado, ¿ok? Porque el derecho comparado es qué leyes tú aplicas, qué leyes yo aplico, qué reglamentos y decretos me ayudan y qué reglamentos y decretos le ayudan a ese país, qué amparo me protege y me ayuda como persona y qué amparo te protege y te ayuda como persona. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, en el derecho internacional, de alguna otra manera se aportan cuestiones de que nos convengan a los dos. Por eso hay esos tratados, ganar, ganar. ¿Qué me vendes tú? ¿Qué te voy a vender yo? ¿O qué me aportas tú? ¿Qué te aporto yo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué se viene a juntar derecho comparado con derecho internacional? Bueno, porque al fin y al cabo es otro país, entonces te protegen las leyes internacionales. Por ley, por derecho nos deben de proteger las leyes internacionales como tal. ¿Qué es lo malo, no? Que a veces ni siquiera está protegido, vamos a suponer, algunas especies en nuestro país y han abusado las potencias de nuestro país y desde ese momento pues hay violación a nuestros derechos como tal, ¿no? Pero muchas veces no se hace nada o no se puede hacer nada, jóvenes, por una razón, y es triste, pero hay que estar muy atentos, sobre todo nosotros como abogados. ¿Por qué? Porque tenemos muchas lagunas en la ley, una, y dos, a veces no existe la protección a esa especie, a ese fenómeno, a ese dato, no lo hay, así no existe. Entonces, al no existir, así como que, híjole, han abusado, violentado como tal el sistema jurídico en nuestro país. O viceversa, alguna potencia que es lo más real, pues ha abusado de otro país. ¿Por qué? Pues porque como no tienes leyes tú, yo entro, pero como en mi casa, ¿estamos de acuerdo? Ejemplo de eso, en concreto, jóvenes, podemos decir exactamente lo que era, o lo que sigue siendo África, ¿no? Que hay muchas partes de su territorio como tal, pues que no tienen leyes que los protejan. Una, dos, las potencias no han permitido y no han dejado hacer decretos, no han dejado hacer tratados, nada de eso existe allá. Entonces obviamente hay una violación a sus derechos totalmente garrafal, ¿ok?
Lo importante de este conocimiento de las relaciones que tenemos entre ambos derechos, ¿ok? Es nada más una, jóvenes, saber perfectamente bien aplicar la norma al caso concreto y saber lo que se está hablando, lo que se está diciendo. ¿Qué quiere decir? Pues al fin y al cabo tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir viendo estas vértices para que no violenten nuestro sistema económico, jurídico, político, entre otros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya vimos claramente sí es muy importante la relevancia que tienen ambos como tal, ¿ok? Y algo importante entre los dos derechos comparado y el derecho internacional, que existen principios, ambos existen, eso sí, principios. Si en el derecho comparado empezamos por el del principio pro persona, ¿ok? Bueno, aquí en el derecho internacional también está claramente el principio pro persona, ¿estamos de acuerdo? El principio de convencionalidad también se ejerce como tal. Entonces hay principios tan relevantes, tan importantes en su aportación jurídica, jóvenes, que en cualquier área del derecho se pueden aplicar mientras seamos extranjeros o en nuestro propio país. ¿Estamos de acuerdo? Muy, muy interesante. Ejemplo de esto. Vamos a ver comparación de la recepción de tratados internacionales en sistemas monistas y dualistas. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí vamos a ver que hay países, jóvenes, que tienen varias constituciones, ¿ok? Y hay países como el nuestro que impera solo una constitución. ¿Estamos de acuerdo? Ese sistema que nos acoge como tal se aplica claramente a esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Simple y sencillamente vamos a comparar, porque aquí yo tengo 7 constituciones y aquí en México nada más hay una constitución, pero es la que prevalece como tal el sistema jurídico, ¿no? Nuestra Carta Magna. Otro ejemplo importante es el estudio de la aplicación directa de normas del derecho internacional humanitario. Estudio de la aplicación directa de normas del derecho internacional humanitario. Volvemos a la misma, ¿no? Entonces, ¿por qué las guerras? Entonces, ¿por qué las migraciones? Entonces, ¿por qué los actos de inconstitucionalidad de algunas potencias, ¿no? Y de los altos funcionarios? Si sí está el estudio del derecho internacional humanitario, ahí sí existe como tal. Ajá, bueno, volvemos a la misma, jóvenes. Sí, claro que existe, y simple y sencillamente por ser humano debemos de salvar a la especie, pero vuelvo a la misma, mientras no haya legitimidad jurídica y no haya preceptos jurídicos como tal, no haya relevancia en la norma, se te van a violar esos lineamientos jurídicos. ¿Por qué? Porque hay precedentes históricos que pesan más al caso concreto que el simple y sencillamente el hecho de que sea ser humano. Ojo, jóvenes, así estrictamente no debería de pasar esto. Aquí lo importante sería ayudar a las personas, pues son personas, al final de cuentas es la primera relevancia del derecho, acuérdense del derecho romano, es la persona por sentido natural, como persona, se debe de respetar la dignidad del ser humano, más sin embargo, a veces creemos que entre más pasan los años, yo creo que hay más violación a los derechos humanos, que ayuda al humano como tal, ¿no? Y eso es lamentable, jóvenes, porque si así lleva el derecho como tal, esta disciplina, una metodología, más bien diríamos, ¿dónde está esta metodología que no se aplica al caso? Porque hay países que las personas están sufriendo como tal, ¿no? Pero sí se aporta exactamente este punto en cuanto al derecho humanitario, muy interesante. Busquen tesis en la página de la Suprema Corte de Derecho Internacional Humanitario. Otra aportación, análisis del principio pro persona en el derecho interno o internacional, exactamente como les venía manejando. Si el derecho comparado maneja el principio pro persona, también lo va a manejar el derecho internacional. Eso es muy igual, nos guste o no nos guste, se va a aplicar en cualquier parte del derecho.
o en cualquier área del derecho. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y el estudio del soft law internacional en la legislación ambiental. Aquí que tenemos muy importante, jóvenes, que la próxima clase vamos a tomar exactamente esto, el soft law y el civil law. ¿Cuáles son exactamente esas dos diferencias entre estas sistemas para estudiar el derecho? Y se van a dar cuenta exactamente con estos sistemas cuáles son nuestras legislaciones como tal, ¿ok? Bueno, este ejemplo se refiere lo que es a las cuestiones de las normas internacionales en la legislación ambiental. Hay decretos, jóvenes, y pactos internacionales que nos llevan a la norma aplicable en cuanto al derecho ambiental. Y nadie los puede violentar como tal, ¿estamos de acuerdo? Ajá, entonces sí se llevan a cabo procesos internacionales a través de estas legislaciones del soft law o el civil law y y presentamos la demanda que ejemplo, que en México se están acabando estas empresas americanas todo el agua, ¿no? Entonces, al final de cuentas, aquí en México nuestro precepto es el civil law. Obvio no aplica para tu país, pero el que sí va a aplicar es el estudio del soft law. Entonces yo tengo que saber muy bien cuál es esta interpretación del soft law para que haya precedentes y se pueda parar las obras con el fin de que no destruyamos el medio ambiente y se aplique la legislación ambiental del mundo. Tenemos legislación del mundo, hermosísimas legislaciones para proteger el medio ambiente, jóvenes. Busquen todos esos amparos del medio ambiente porque está increíble todo lo que ha sacado la Suprema Corte de Justicia sobre la protección de las cuestiones ambientales en todo el mundo. Obvio, ni se diga nuestro país, porque nuestro país es rico en selvas, en minerales, en ríos, en muchas cosas, jóvenes, y nosotros como abogados, claro que tenemos la obligación de saber para que podamos defender las causas. Si nos damos cuenta, ahora vamos a ver nuestros amparos. ¿Qué voy a buscar exactamente de recepción en cuanto a la norma de estos temas? Bueno, en mis contradicción de tesis, control de convencionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya les comentaba importantísimo para que me acojan cualquier ley del mundo en favor del medio ambiente, en favor de la persona, en favor de no a violaciones de los derechos humanos, etcétera. Otra tesis importante son los tratados internacionales como parte del bloque de constitucionalidad. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, ¿qué quiere decir? Esos tratados internacionales que nuestro país ha celebrado con Canadá, con Estados Unidos, bueno, de alguna otra manera no pueden violentar la esfera jurídica, social, política, económica. ¿Por qué? Porque hay precedentes constitucionales que así quedaron esos tratados. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, ¿qué quiero decir de esto? Donald Trump, que entrando su administración, dice aranceles por aquí, aranceles por allá y vamos a subir esto. Obviamente nuestros asesores jurídicos aquí en México, ¿ok? Al final de cuentas conocedores clave del derecho mexicano, del derecho comparado, del derecho corporativo, del derecho internacional, del derecho en cuanto a la cuestión fiscal y finanzas, deben de estar muy bien preparados para saber qué ley aplica al caso concreto y no permitan violentar la norma como tal. Muy bien, otro ejemplo importantísimo es la acción de inconstitucionalidad. Vamos a ver derecho internacional de los derechos humanos. Ajá. De estos hay muchos, hay mucho, pero porque hay que leer, porque al final de cuentas tú tienes que especificar, bueno, en qué se está violando la cuestión de los derechos humanos, ¿no? ¿Qué acción de inconstitucional te está agraviando para que yo te pueda ayudar?
Hay muchos ejemplos en la página que les estaba comentando. Otro importante, amparo en revisión, principio pro persona, que les he venido manejando. Todos sus amparos, jóvenes, deben de llevar exactamente el principio pro persona que viene en el artículo 1 constitucional. Y un último ejemplo, igual y no menos importante, la tesis, buscamos así en la página de la Suprema, tesis de jerarquía constitucional de los tratados en derechos humanos. ¿Ok? Ahí se van a poder dar cuenta ustedes que hay mucha preceptos constitucionales en cuanto a las tesis, y van a ver cuál es la supremacía o la jerarquía en cuanto a los tratados. ¿Estamos de acuerdo? Porque si bien es cierto, aunque nuestra Constitución nos deja claramente todas las formalidades del derecho y darle seguimiento a todas las argumentaciones jurídicas, no obstante a eso, encontramos de alguna otra manera que sí puede haber violaciones a los tratados en derechos humanos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo puedo buscar exactamente cuál es la legislación que me va a ayudar a con ese precedente que me está exponiendo la regla jurídica de los tratados internacionales, para saber exactamente tu jerarquía y aplicación de los mismos en el caso concreto, y poder salvaguardar los principios legales del derecho como tal. Otro tema muy importante es la comparación de derechos, técnicas y metodología. Nos dice este tema que implica el uso de criterios funcionales, estructurales, contextuales y axiológicos para establecer paralelismos y diferencias entre sistemas jurídicos. Se busca evitar el trasplante jurídico acrítico y proporcionar el entendimiento intercultural del derecho. ¿Ok? Bien. Por eso se llama derecho comparado, jóvenes. ¿Por qué? Porque siempre se va a comparar tus leyes con mis leyes. El civil law con los paradigmas jurídicos que de alguna otra manera determinan a tu país, y los míos como tal también. ¿Estamos de acuerdo? Siempre va a haber comparación de derechos, siempre va a haber comparación de técnicas, y siempre van a ponerse a la mesa las metodologías que te llevó a que esa norma se haga un decreto de ley, o se le llame jurisprudencia, o se le llame amparo, o se le llame la norma aplicable al caso concreto en cuanto al derecho en estricto sentido, ¿no? Bueno, pues sí, toda esta estructura que se va a aplicar lleva un contexto importantísimo, jóvenes. ¿Cuál es la axiología? ¿Por qué el derecho comparado debe de tener términos axiológicos? Porque se revisa perfectamente el linealismo moral, el respeto, los valores, no por el hecho de que tú en otro país no permitas ver el rostro de la mujer, yo tenga que violentar tus costumbres. Jamás. Por eso existe exactamente el principio habeas corpus, ¿no? Primero el ser humano en cuanto al respeto de tu cultura. Entonces yo país, o yo país potencia, no me puedo meter a tu país, aunque vea que es violatorio para los derechos humanos en consigna. Pues ¿qué te crees? Nunca vas a ganar ese caso, porque para empezar debemos de respetar la cultura de los otros pueblos, de los otros países. Por eso dice diferencias y paralelismos entre sistemas jurídicos, el término que va a llevar a cabo, y nadie puede violentarlo ni violarlo, es el tema axiológico. La axiología es la ciencia que estudia los valores, la moral y la aplicación de la norma como tal, en lineamientos jurídicos. ¿Qué quiero decir? Que no violenten ni a violentes el derecho como tal. No podemos inventarnos nada de la mano. Aquí se debe de hablar a los casos concretos como tal. ¿Por qué?
porque al final de cuentas va a haber, en este caso de la comparación de derechos, técnica y metodología, ¿ok? Un, un, unas cuestiones que tenemos que llevar evitando, ¿ok? Opiniones de malentendimiento y que no nos lleven absolutamente nada, jamás. El derecho no te lo va a permitir. En estricto derecho impera en el derecho comparado la axiología. Bueno, aquí tenemos ejemplos. Vamos a encontrar comparación de cláusulas constitucionales de igualdad de género. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, en estas cuestiones de igualdad de género, hay muchos amparos sobre ello, muchas tesis sobre ello, pero obviamente tienes que buscar la aplicación en el que más se acomode a tu caso que estás observando o que estás llevando o que estás en el litigio como tal. No nada más, mira, ya encontré 2.700 amparos y vamos a chutarnos los 3 primeros. Jamás, nunca. Debemos, como buenos consultores jurídicos, como buenos abogados, aplicar éticamente, axiológicamente, profesionalmente la norma al caso que vamos a llevar como tal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sí, obviamente tú puedes buscar un precepto, la igualdad de género. Otro, vamos a ver el estudio metodológico de los sistemas inquisitivos contra los sistemas acusatorios. Ya ven que todo lineamientos aquí en México desde el 2011 viene a dar revuelo completamente, ¿no? En otros países ya había pasado años atrás. Y cambia todo ese estudio metodológico entre estos dos sistemas. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente sabemos que nosotros de un tiempo para acá llevamos el sistema acusatorio como tal. Otro tema importante, análisis de los procedimientos parlamentarios en Reino Unido y México. ¿Por qué análisis de los procedimientos parlamentarios, jóvenes? Bueno, porque la consigna aquí es que al fin y al cabo un poder judicial es el que lleva y aplica la norma, ¿ok? Y allá, en Reino Unido hay parlamentos y el parlamento como tal es un grupo de asesores consejeros que aplican la norma al caso concreto, ¿no? Y acuérdense que en esos países hay otro tipo completamente de proceso como tal que no es acorde al nuestro, más sin embargo debemos de hacer un análisis para que no sea violente en tu país a un extranjero y viceversa, que en este país no se te violente de alguna otra manera tus derechos humanos como tal. Y un último ejemplo, vamos a ver la evaluación comparada del sistema de justicia electoral. Bueno, aquí si hablamos del sufragio efectivo no reelección, a lo mejor es muy parecido esta parte nuestra a la de España, a la de Roma, a la de Portugal, ¿ok? Pero no es comparada, vamos a suponer Hungría, ¿ok? O no es comparada a la de Alemania en ese aspecto, son diferentes, más sin embargo, acordémonos, debe perpetuar la axiología como tal. ¿Por qué? Porque es la base de que se haga una buena metodología jurídica aplicable al derecho. ¿Qué amparos vamos a ver aquí rápidamente? Bueno, vamos a ver aquí otro amparo de acción de inconstitucionalidad. Buscamos como ejemplo perspectiva comparada en salud reproductiva. Otro igual, método comparado como un criterio interpretativo como tal. ¿Estamos de acuerdo? La situación está aquí para que entendamos el derecho como tal. Es que yo debo de buscar afines de mi caso que en particular pueda exponerse para que no vaya a ser violatorio a los derechos humanos que se practiquen de alguna otra manera en otro país como extranjeros. Los amparos que vamos a alinearnos en estas cuestiones es el amparo en revisión. Estamos hablando que podemos aplicar una jurisprudencia extranjera, ¿ok?
Busquemos, jóvenes, busquemos todo esto que les estoy dando como ejemplo, que es muy interesante, porque se pueden decir, oiga maestra, yo no tengo pero nada de países, de cuestiones de Estados Unidos, ¿cómo voy a sacar a mi cliente o cómo voy a la empresa que le están cobrando tantos aranceles y todas estas cuestiones? Que ya está todo esto, jóvenes, esto ya está. Desde que entró Donald Trump a su, como tal, tomó protesta como presidente, está esto tremendo. Bueno, tú tienes que buscar todo lo que tú quieras y prevalezca aquí en nuestro país. Ojo, si tu caso no estuviera, acuérdate, expónlo de acuerdo a la norma jurídica, de acuerdo al proceso que debe de seguir, y al final de cuentas exponlo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ahí sea un caso de atracción y pueda aplicarse la norma como tal y puedan también hacer jurisprudencia del caso como tal que lleves a cabo en una investigación metodológica jurídica para su aplicación. Otro ejemplo, contradicción de tesis, argumentación comparada. Vamos a ver de alguna otra manera, wow, qué argumentos precisan tu relevancia jurídica y qué aspectos precisan mis premisas jurídicas como tal. Un último, amparo directo en revisión, la recepción de doctrina internacional. Igual tenemos que saber que a lo mejor lo aplicable en cuanto a la doctrina pura de la disciplina del derecho internacional debe de imperar también la aplicación para ti como derecho o principio pro persona como tal. Aquí igual, jóvenes, van a ver un video, les dejo toda la liga por favor, y ya les va exactamente igual a explicar en el contexto de lo que hoy vimos en aportaciones como tal, y ya se van a dar cuenta cómo empieza exactamente el derecho comparado a nivel mundial, qué regla genera y es principal como tal para llamarse derecho comparado, y todo lo que conlleva en cuanto a su aplicación del derecho. Importantísimo que lo vean, claro que sí, para que se den cuenta de lo que estamos hablando y le den seguimiento. Si se dan cuenta, jóvenes, la clase es muy interesante, porque al final de cuentas hay puntos importantes que ustedes deben de saber y conocer. Ojo, sí es importante comentarles que esta rama del derecho comparado es muy relevante, muy exitosa. Te exige mucho también, te exige demasiado, entre ellos un 100%.1 de inglés. Debes de saber muy bien el inglés de alguna otra manera para darle seguimiento. Pero si no sabes inglés y sabes de alguna otra manera manejar muy bien y aplicar muy bien las normas jurídicas, eso no importa, jóvenes. ¿Por qué? Porque tú haces la aplicación, sabes manejar toda esa cuestión y nada más te buscas un asesor que sepa inglés. Y con eso obviamente solucionamos el problema. La situación es saber todo lo que conlleva exactamente toda esta lineamientos jurídicos. Entonces es importante, por favor, que vean este video para que se pongan en contexto de lo que estamos viendo. Bueno, jóvenes, no nos queda más que dar las gracias. Espero y pasen bonita noche. Cualquier duda, pregunta, ya saben, me lo mandan por el chat o me lo pueden mandar en la plataforma. De igual manera, no olviden hacer sus actividades, enviarlas en tiempo y forma para su calificación. Cuídense mucho, que tengan una excelente noche y nos estamos viendo para nuestra próxima clase. Quedo atenta si hay dudas a sus comentarios.